doctor Juan Manuel Sáenz, que es experto en este tipo de temas y es nuestro asesor. Y cuando habla una persona que sabe y que tiene conocimiento pleno, pues para nosotros es bien interesante y lo vamos a escuchar a él en esta mañana. Primero lo saludamos. Doctor Juan Manuel Sáenz, buenos días, bienvenido esta mañana de lunes. Buenos días, Héctor, a todos la mesa de trabajo, a todos nuestros oyentes, un cordial saludo. Diana, Héctor, Oscar, Jorge, Giovanni, feliz día. Feliz día. Bueno, ahí están todos saludando. Don Jorge está ahí muy atento. Yo estoy aquí bien atento, doctor Sáenz, muy buenos días. Mirando acá cómo es que logran embolatar para poder mostrar que realmente se necesita el cupo de endeudamiento. Bueno, en fin, que el doctor Sáenz analice todo esto. Quiero contarle al doctor Juan Manuel Sáenz esta información que se emana del Gobierno Nacional y que le hemos puesto también en conocimiento de los oyentes. Cuando usted llegó, Giovanni estaba leyendo todos los comentarios de nuestros oyentes acerca de este tema y la preocupación por parte de muchos de los bogotanos que saben y conocen la parte económica, porque es que manejar la parte económica no es decir sí, porque esto a todos nos compete. Y el presidente de la República ha manifestado, si no me aprueban un cupo de endeudamiento por parte del Congreso de la República, el país quedaría abocado a una emergencia económica. ¿Qué riesgo corre el país con una emergencia económica? Y usted lo conoce muy bien, doctor Sáenz. No, pues es que no sé qué es peor, si que eso está ocurriendo o que el presidente de la República salga y lo diga públicamente, porque genera pánico en los mercados y genera una incertidumbre de país bastante delicada que de entrada ya devalúa el peso y comienzan los mercados a reaccionar frente a eso. Pues es que lo más grave de eso es que más allá de la emergencia económica que dice que va a decretar o que podría decretar, es la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente derivada supuestamente del acuerdo de paz acordado con la guerrilla de las FARC. Todo eso genera inestabilidad económica, política, social y nos lleva a una situación de caos económico que es bastante preocupante. No sabemos hasta dónde nos va a llevar esto y no sabemos cómo se va a poder controlar esto a futuro. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué riesgo corre el comercio? ¿Qué riesgo corre el país? Más impuestos que vendría para los colombianos, como para tenerle temor a esta advertencia que hace el presidente de los colombianos. Si no hay cupo de endeudamiento, hay emergencia económica. Porque desde ya, pues ayer se estaba manifestando, por ejemplo, la Fuerza Aérea Colombiana ya no tiene presupuesto para volar sus aviones en caso de cualquier tipo de eventualidad, en caso de operativos, en caso que se necesiten operativos, no, ellos manejan operaciones, en caso de operaciones, en caso que se necesite, y porque todos los días la flotilla se está necesitando, ya no hay plata para volar, y entonces el resto del país, ¿qué riesgo correría, doctor? Pues lo que va a pasar es que para que el presidente pueda tomar una determinación de esas es que tiene que decretar un estado de excepción. Y ese estado de excepción está regulado por los artículos 214 y subsiguientes de la Constitución Política, y uno de ellos es el estado de emergencia, que puede ser decretado por 30 días hasta por 90 días calendario en un año. Y es que Gustavo Petro bebe de la misma copa que han bebido todos los presidentes de la República, y es que quieren gobernar este país a través de decretos. Y es que estos decretos pues tienen fuerza de ley cuando se está en una emergencia económica o un estado de excepción. Los decretos que dicte el presidente o la presidencia de la República con la firma de sus ministros pues van a tener fuerza de ley y van a regular la economía. Y es que la emergencia económica lo que hace es evitar pasar por el Congreso de la República para tomar decisiones de carácter económico para poderlas implementar en el Estado. Entonces, fíjese que el presidente dice, pues me salto al Congreso, no quiero el Congreso de la República, no quiero una división de poderes, quiero gobernar
a mi manera, con las herramientas que tengo y con lo que yo considero que debe suceder. Entonces, cuando comience a gobernar por decreto, si es que va a decretar la emergencia económica, pues va a tener 30 días para decretar, es por un periodo primero de 30 días. Y durante esos 30 días, pues va a hacer unos decretos que van a tener impacto económico, social, en la salud, en todos los ramos de la economía. Y es una manera de gobernar arbitrariamente sin pasar por el legislativo ni por la rama judicial, porque recuerde que hay unas leyes estatutarias y hay otras leyes que tienen control constitucional, de la Corte Constitucional. Entonces, ahí hay un equilibrio de poderes. Nuestro Estado colombiano tiene un equilibrio de poderes, que para eso está la rama judicial, está la rama judicial y la rama ejecutiva, para que ninguna sea arbitraria y ninguna abuse de su poder y se controle. Solamente el poder controla al poder. Eso es lo que dice la teoría política. Entonces, cuando el presidente trata de decirnos que estamos en generar una crisis, porque él genera una crisis para tomar decisiones políticas, entonces quiere gobernar este país a través de decreto y eso va a ser peor todavía, porque va a espantar la economía, va a espantar literalmente la inversión extranjera. Recuerde que estos países en vías de desarrollo viven de dos formas: o de la inversión pública que haga el Estado para desarrollar obras, las mega inversiones, desarrollos de infraestructura, carreteras, construcción de represas, etcétera. Todo lo que se le ocurra a infraestructura, pues eso genera contratos y genera empleo. Y la segunda manera de que estos países vivan o generen ingresos es a través de la inversión extranjera, porque entonces vienen las multinacionales, establecen sus plantas de producción y generan empleo, y así entonces la economía de estos países comienza a dinamizarse. Entonces, fíjese que el gobierno de Gustavo Petro pues no solo no ha invertido en infraestructura, porque no ha sacado dinero al mercado para que haya contratación pública y para que las empresas y la construcción se dinamice, porque eso es otra parte de la economía que es muy importante, que es la construcción, porque es de los que más genera empleos. Entonces, no están haciendo la ejecución, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, lo dice Francia Márquez, lo dice el presidente, que a cada rato amenaza a sus ministros con sacarlos del gobierno si no ejecutan el presupuesto. Y adicional a eso, pues esas decisiones generan pánico en el inversionista y dice, pues a mí me parece muy peligroso invertir en Colombia, entonces lo que hago es llevarme mi inversión, me la llevo para otro país que esté más tranquilo. Puede ser, y entonces analizan el entorno latinoamericano, o si no deciden no invertir en Latinoamérica. Entonces, esas situaciones son las que generan que haya poca liquidez y haya poco efectivo en el mercado, y que cada día comencemos esta economía se comience a contraer un poco más. Esas son las perspectivas de lo que, a mi manera de ver, podría estar ocurriendo, podría pasar si Gustavo Petro sigue tomando decisiones arbitrarias y poco inteligentes respecto al manejo de la economía. Eso era lo que yo manifestaba. Llegamos al punto en que yo manifestaba, que decía yo que las empresas, en lugar de estar creciendo, el dinero no está siendo invertido en ese país por parte de los grandes comerciantes, de los grandes empresarios. A ver, cada uno vamos a hablar con el doctor Sáenz para que aclare algunas de las dudas. Por ejemplo, empezamos con Dianita, la inquietud que tenga para el doctor. No, de hecho no tengo dudas al respecto, pero sin embargo sí hay que tener en cuenta que Petro no es la primera vez que habla de emergencia económica. El año pasado también lo hizo para atender los problemas de La Guajira, precisamente por la llegada del fenómeno del Niño. El presidente anunció cambios en salud, agricultura, agua, energía, educación, pero pues hasta ahora no ha pasado nada con esa dichosa emergencia económica. Sin embargo, la Corte Constitucional está tomando algunos decretos de la declaratoria de emergencia económica por considerar que este medio no es la solución, o bueno, no es el medio para realizar estas medidas. Entonces, hay que tener en cuenta qué decisión está tomando el presidente Gustavo Petro ante
Colombia, todas las emergencias económicas que se han presentado, pues la emergencia que él dice que estamos en emergencia, hay que mirarlo bien con mucha perspectiva a nivel de economía. También les iba a decir que el presidente Iván Duque, o el expresidente Iván Duque, en 2020 también declaró la emergencia económica precisamente por la llegada del COVID y con todo lo que conllevó esta pandemia, con el tema de las vacunas, con el tema de alcoholes, con el tema, bueno, de toda la parte de salubridad que en ese momento Colombia necesitaba. Y en el gobierno de Juan Manuel Santos también fueron 3 veces que se declaró la emergencia económica, fueron en 2010, 2015 y 2017, también para atender a los damnificados por las lluvias, crisis migratoria de Venezuela y el desastre natural que sufrió Mocoa en esos años. Bueno, a ver, don Germán. Sí, doctor, tenga usted muy buenos días. Para informarle, pues sí, ahí hay una preocupación bastante grande, doctor. ¿Qué afectación le puede suceder a los empresarios y al comercio de Colombia? Pues es que, bueno, la pregunta es muy amplia y es muy gruesa con respecto a ese tema económico, porque fíjese que vamos a depender de lo que el presidente Gustavo Petro determine que son las causas de la emergencia económica, porque a partir de esas causas es que él va a poder emitir decretos, él y el gobierno nacional. Entonces, ese gobierno va a tener que definir cuáles son esas causas y con base a esas causas va a decretar, va a hacer unos decretos que van a impactar esas causas para poderlas corregir. Me explico, entonces él dice, mire, Colombia no tiene flujo de caja, vamos a entrar en una cesación de pagos porque no tenemos cómo pagar la deuda, no tenemos plata para pagar el funcionamiento del Estado, ni mucho menos para pagar nuestra deuda pública. Entonces, si él llega a decir eso y lo llega a justificar, lo primero que va a hacer en ese estado de emergencia es decretar, es crear impuestos. Eso sería lo lógico que llegara a suceder, porque es que si no tengo caja, ¿cómo hago para recoger dinero? O sea, ¿cómo hago para tener ingresos? Si los ingresos de la nación están restringidos a la recolección de los impuestos, a todo lo que tiene que ver con las industrias públicas y de exportación y demás, entonces las regalías, etcétera, hay unos ingresos muy restringidos de la nación, pero el grueso, lo más importante de los ingresos son los impuestos. Entonces, si no tengo caja, pues ¿cómo voy a hacer? Pues voy a gravar, voy a crear impuestos. Y eso va a ser supremamente delicado porque eso afecta el principio de legalidad tributaria del artículo 338 de la Constitución Política, que dice que no puede haber impuestos sin representación. Los impuestos deben ser establecidos, deben ser creados por el órgano legislativo. Para eso lo creó, eso está en la Constitución Política. Y tratar de crear impuestos a través de decreto va a ser uno de los grandes errores que puede cometer Gustavo Petro, no solamente desde el punto de vista legal y constitucional, sino también desde el punto de vista social, porque finalmente esos decretos se van a aplicar durante unos meses y nos van a afectar a todos y va a ser bastante delicado eso porque la Corte Constitucional después le va a hacer control de constitucionalidad, se los puede tumbar y entonces el presidente va a seguir en una crisis y en una inestabilidad y una inseguridad jurídica peor de la que estamos en este momento. A ver, don Jorge, lo veo bastante inquieto. Aproveche que está el doctor Sáenz. No tanto inquieto, preocupado porque es que la misma Diana acaba de despedir una opinión y dice que la reforma tributaria o la emergencia económica puede llevar a que la declaración de renta les suba a las personas que tienen ingresos mayores a los 10 millones de pesos. Eso está generando una inestabilidad no solamente en lo personal, sino en lo empresarial, en lo económico, en todo el país. Ahí se tiene que entrar a mirar con lupa todo ese tema muy de cerca y gracias al doctor Sáenz por orientarnos en ese y orientar a la audiencia a esta hora de la mañana porque se requiere que
la comunidad tenga claridad de lo que puede estar ocurriendo y lo que se nos viene encima, donde esto llegue a llevarse a cabo. Doctor, puede seguir usted tranquilo. Pues es que yo tengo varias consideraciones respecto al impuesto de renta. Colombia y al sistema tributario colombiano, porque fíjese que el tema, Colombia tiene un estatuto tributario, ni siquiera es un código. El estatuto tributario es un decreto que se expidió en el gobierno, si no me equivoco, de Turbay, del presidente César Turbay Ayala, si no me equivoco. Entonces convocaron un grupo de sabios de otro país que vinieron y nos dijeron cómo teníamos que organizar nuestro sistema tributario y lo sacaron por decreto. Y el decreto existe hasta ahora, es vigente. Y eso viola inclusive lo que acabo de decir de no hay impuesto sin representación. Tendría que haber sido creado por el Congreso de la República, porque allí es donde tenemos una democracia representativa y donde elegimos a unas personas para que nos digan, para que digan qué es lo que debe ser ley. Pero eso no ha pasado en Colombia, y entonces en Colombia hay más de 48 impuestos. O sea, no se preocupe usted solamente por el de renta. Piense usted en el de consumo, el IVA, el del ICA, el impuesto predial, el de valorización, el de consumo de bolsas plásticas, el de todos los... hay impuesto por contaminar. Si usted mira el recibo del agua, ahí hay un impuesto por contaminar. Se pagan unos pesos por contaminar. Está el de la sobretasa bomberil, que siempre ha existido, pero nunca les ha alcanzado la plata para dotar a los bomberos de Colombia, el del alumbrado público, etcétera. Hay una cantidad, no me los sé todos de memoria, pero hay más de 48 impuestos. Entonces, los colombianos nos meten la mano al bolsillo todos los días y nadie dice nada. Y mire, la revolución de 1778 de Estados Unidos contra el Imperio Británico fue por los impuestos, ¿sí? Y aquí hubo también un levantamiento popular, no la del 2021, que eso no fue nada, sino otro levantamiento popular por allá hace mucho tiempo de los comuneros, porque también hubo un gravamen muy fuerte o una imposición tributaria muy fuerte. Entonces, Colombia no sabe qué es realmente pelear por la estabilidad económica y por luchar en contra del abuso tributario. Y los gobiernos han abusado tributariamente de los colombianos por décadas y nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. Y todo el tiempo nos ponen impuestos. Entonces ahora salió también el gobierno distrital a que tenemos que subir más impuestos porque aquí financiar las obras, entonces hay que pagar más impuestos. Entonces ahora que vamos a financiar el alumbrado público de Bogotá, entonces van a poner más impuestos. Entonces el Consejo de Bogotá aprobó otro impuesto. Entonces no solamente pagamos impuestos nacionales, sino impuestos territoriales. Entonces haga cuenta que usted tiene dos amos. Entonces usted le paga al amo de la finca pequeña y al amo de la finca grande. Entonces le paga impuesto ICA, el ICA, que es el impuesto de industria y comercio por producir o comercializar en Bogotá. Paga ICA. Y para eso paga renta. Y para eso paga IVA. Entonces, acá estamos en un desorden tributario y hasta que eso no se ponga en situación en el Congreso de la República, que es donde se debe tomar esa decisión, este país va a ser un caos y nos van a seguir cobrando y grabando y subyugando tributariamente sin que nadie diga nada. Bueno, vamos a escuchar a ver qué comentarios, hay más comentarios. Han comentado mucho esta mañana nuestros oyentes a esta hora. Rápidamente por acá, Rick 1980 dice, me parece que podría ser una buena opción para detener el gasto del Estado. También dice Doris, o sea que no es la primera vez que se declara una emergencia económica. Dice también Rick por acá, dice, la afectación económica se da por definición de la industria y hay que corregirlas ya. También dicen, le echan la culpa de todo, pues la declaré para que no juzguen por algo que decía de verdad. También dice por acá, Tegain dice, Dios ampare a este país de las intenciones
de nuestro presidente. También dice por acá Doris, lo que pasa es que es por la corrupción de este país, está mal y ahora a pagar todos. Dice por acá Carlos Julián Montes, dice Petro, el mejor presidente de la historia. También dice por acá Alfredo Bedoya, ¿alguien controla a los presidentes de esta república? Deja la interrogación ahí. Dice también Alfredo, eso sucedió, es para corregir y reiterar que, que esas fábricas de partes retirarlas de partes residenciales. También dice Doris por acá, y nadie denunció esta fábrica. Dice también Alfredo, cuando se nombra un gobierno y sus funcionarios hacen lo que ellos quieren y comienza la recocha. También dice Alfredo por acá, eso es porque Petro no tiene ministros, porque ellos están para desarrollar sus programas. También dice Alfredo, era mejor antes, porque el alcalde tenía sus propios funcionarios y desarrollaba sus programas. También Lucía Machado a esta hora de la mañana nos saluda, nos dice buenos días, y también por este lado don Justo Ramírez nos dice buen día a los integrantes del primer sorbo de la mañana, excelente y espléndido día, positivismo para empezar esta mañana con toda la energía, entusiasmo y un buen ánimo en nuestras labores diarias. Bendiciones a todos los oyentes en la emisora Alcor Radio. 7 de la mañana, 50 minutos. Voy a dejar para que el doctor Juan Manuel Sáenz nos entregue las conclusiones, porque sabemos que él pues también tiene afán en hoy, ya lunes, que comienza la semana laboral, y entonces nos imaginamos que tiene muchísimo trabajo para el día de hoy. Doctor, sus conclusiones. Bueno, miren, hay algo que con lo que quiero terminar, y es, en Colombia para el año 2024, la base gravable para declarar renta, el impuesto de renta y complementarios, es de 59.377.000 pesos al año. Si tiene usted ingresos por encima de 59 millones de pesos, debe declarar renta. Es decir, una persona que tenga ingresos de 4.950.000 pesos mensuales, si usted gana más de eso, pues debe declarar renta. No quiere decir que tenga que pagar impuesto, porque la declaración de renta se hace a través de una depuración y hay ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, y hay bastantes exenciones de las cuales usted puede ser beneficiario y de las cuales no pueden permitir de ninguna manera que el gobierno nacional se las quite. Ese es uno de los intereses de la siguiente reforma tributaria que quiere hacer el presidente de la República, es corregir el error de haberle aumentado la base gravable a la renta de la corporativa de las empresas, y quiere disminuirla, y quiere después ahora modificar la renta de persona natural y aumentar o disminuir la base gravable. Entonces, que ya no sean los 60 millones o 59 millones de pesos al año, sino que sea menos, como de pronto sugirió Diana, que entonces las personas que ganen menos de 5 millones de pesos, entonces comiencen a declarar para que determinen a ver si tienen que tributar, si tienen que pagar impuestos. Recuerden que una de las conquistas más importantes económicas de todos los tiempos ha sido esta. Desde la Carta Magna de 1300 en Inglaterra, se corrigió y se limitó el poder del rey para que no emitiera impuestos sin representación del pueblo, sin que pasaran por el Congreso de la República. En esa época no había Congreso allá, pero acá tenemos un Congreso de la Constitución Política y tiene una facultad constitucional de crear los impuestos, y no debemos permitir que cualquiera que sea el gobierno nos ponga los decretos que sea porque considere que hay una emergencia, y entonces decretan las emergencias, se roban la plata y no solucionan el problema. Vaya y mire Mocoa, vaya y mire a ver qué pasó con Mocoa, vaya y mire qué pasó con La Guajira. Siguen con la misma pobreza. Vaya y mire San Andrés. Siguen con la misma pobreza, la misma miseria, con emergencias económicas decretadas, con impuestos decretados, pero para el bolsillo de ellos, de los gobiernos de turno. Es que esto no es de Petro, esto es de todos los gobernantes de turno, los partidos políticos que han gobernado, que utilizan el poder para enriquecerse y para gravar al pueblo con más impuestos para beneficio de ellos. Por favor, tengamos claro, es el Congreso de la República, son de la Constitución y la ley la que debe prevalecer, y ni siquiera el presidente, ni sus ministros, ni nadie de ellos está por encima de ellos. Que tengan todos un feliz día y que todos les salga muy bien este primer día de la semana. Feliz día para todos.